Hispanic Canadian Arts te invita a participar de sus múltiples actividades a lo largo del año, conciertos, talleres de arte y entretención para toda la familia, además de nuestro canal de YouTube con programación cultural diaria y nuestra base de datos con información y contacto de todos los artistas hispanoamericanos de Canadá. Para más información, visita hispaniccanadianarts.org. Hispanic Canadian Arts and Cultural Association presenta Buenas tardes, Canadá. Un espacio que te acerca al talento hispano en nuestro país. Música, danza, canto, teatro, eventos culturales, festivales y mucho más. Buenas tardes, Canadá. Comenzamos. Buenas tardes, Canadá. Te saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ivette Hernández. Son las 3:04 en este miércoles 17 de abril. La temperatura 6 grados afuera, un tanto nublado, un tanto lluvioso, pero iniciando una transmisión más en este tu programa favorito, Buenas tardes, Canadá, con la mejor actitud, el mejor ánimo. Y es que, cómo no, si iniciamos con un nuevo invitado, el día de hoy estamos musicales. Y te recuerdo, acabas de escuchar este tema titulado Aurora, composición de nuestro querido amigo Rodrigo Chávez. Y es justo Rodrigo Chávez quien nos acompaña en las cabinas el día de hoy. Te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Toronto, mi bello Toronto. Estamos totalmente en vivo. Y como siempre, me encanta recordarte que este espacio es traído a ti gracias a Hispanic Canadian Arts and Cultural Association. Y claro, ya sabes la dinámica de este espacio. Queremos saber de ti, queremos escucharte. Te recuerdo que nuestros teléfonos te puedes comunicar al 416-785-0680 o también nos puedes escribir un WhatsApp al 416-577-0228. Sin más preámbulos, comencemos. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, Ivette, muchas gracias por la invitación. Me honra mucho participar en este encuentro de una radio hispana acá en Toronto. Hacen falta más o más grandes o más famosas. Sí. Porque tenemos espacios muy reducidos también en la televisión. Es cierto. Nos encanta cederle estos espacios a artistas, personalidades en todo ámbito que están destacando sus talentos en la comunidad latinoamericana. Y justamente hoy, Rodrigo, bueno, te invitamos para platicar acerca de un tema porque la música es lo tuyo. Y queremos conocer acerca de tu trayectoria, por supuesto, de cómo es que has llevado tus conocimientos, tu práctica en la música, pues a un nivel internacional, porque claro, has viajado por varios países, has llevado tu música a varios escenarios en el mundo. Y bueno, hoy para ti, querido Radio Escucha, que nos estás sintonizando, pues quiero recordarte que exploraremos hoy un poquito de los ritmos latinoamericanos, como ya lo pudiste escuchar en nuestro tema de entrada. Vamos a explorar un poco como el aporte de esta música a la escena aquí en Canadá y cómo sobre todo pues preservar y celebrar también una identidad cultural muy, muy latinoamericana. Y les cuento un poquito, Rodrigo Chávez, músico, compositor, y también tienes bastante papel, tienes un rol muy significativo en la educación, que ya nos vas a estar contando más adelante. Pero Rodrigo, empecemos por el principio, por favor. Háblanos un poco más de ti, de dónde vienes y cómo llegaste a Canadá. Bueno, yo soy chileno, originalmente del sur de Chile, del área de Concepción, y de ahí inmigramos del sur a Santiago. Y en Santiago, bueno, es una metrópoli, aparentemente es bien homogéneo, Chile es bien homogéneo, pero si vas en detalle es bien diferente la idiosincrasia del sur de Chile y la gente, cómo se comportan y todo, a la gente de Santiago, que es una urbe más grande y donde es más difícil conseguirse un sustento de vida y así, ¿no?
o los chilenos del norte también, que están en el límite con Perú y Bolivia. Chile aparentemente es bien homogéneo, pero en la realidad hay muchas culturas y subculturas dentro de Chile, y ahora con más inmigrantes que hay en Chile, hay haitianos, venezolanos, colombianos, inmigraciones grandes como de peruanos también, que han contribuido al cambio cultural al tejido de Chile. Me imagino, yo en años no he viajado a Chile ya en varios años, pero me imagino que si voy ahora va a estar bien diferente, porque hay muchos inmigrantes en Chile. Y yo creo que está pasando en casi toda Latinoamérica. Los países ya no son homogéneos como antes. Son más diversos. Sí, claro. Lo cual a mí me parece bien. Me parece súper bien. Claro, y es bien interesante como la mezcla que se empieza a hacer culturalmente, ¿no? Y como, incluso creo que así pasó con la música, ¿cierto? O sea, que los ritmos, por ejemplo, afrolatinos, o sea, venían ritmos de otro lado fuera, sí. Y entonces empieza esta mezcla. Lo que pasó en Latinoamérica es que después de la colonia hubo como un plan, yo no sé si fue un plan secreto o fue algo subliminal que se dio, pero mantuvieron a todos los países, nos mantuvieron a nuestros países separados unos de otros. Entonces era casi imposible que un argentino viajara o se empapara de la cultura de un colombiano o de un mexicano, viajar a Bolivia o ir a Chile y empaparse de la cultura chilena y viceversa. Entonces los países latinoamericanos siempre han estado segregados y han estado separados uno de los otros, uno por motivos económicos, pero también habían iniciativas políticas que a conciencia los han querido separar. Cuando la gente de Latinoamérica ha tenido mucho cariño por la cultura y el folclore y el arte de otros países vecinos, pero es muy difícil. Ha sido un reto histórico donde un venezolano puede ir a Brasil y empaparse de la cultura brasilera, o un chileno llegue a México y empaparse de esa cultura, porque hemos sido víctimas de esta, no sé, una cultura de represión y de discriminación y de segregación. Claro. Entre los países. Entonces, aparentemente en el mapa somos todos hermanos, pero en la vida real es muy poco lo que conoce un latinoamericano de su vecino. Y ahora, por motivos económicos y de inmigración, nos estamos uniendo, nos estamos mezclando, lo cual es como una experiencia de aprendizaje mutuo. Y justamente gracias por venir a este espacio, porque podemos conocer y ampliar un poco la perspectiva y sobre todo pues desde tu visión, que es una visión muy musical. Cuéntanos cómo conectaste con la música. Cuéntanos un poquito, una breve historia de tu trayectoria musical. Bueno, en Chile, en la época en que yo crecí, ¿no? Cuando yo tenía 14, 15, 16 años, había un fervor por un movimiento, no dijera nacionalista, pero un movimiento latinoamericanista, ¿ya? Entonces, la canción latinoamericana era como parte de la agenda y de la moda de mi generación. Entonces, había un pensamiento de decir no a lo extranjero y de volcar los ojos a nosotros mismos. Antes de eso, en los años 50 y 60, en Latinoamérica había mucho admiración y mucha propagación de música norteamericana y europea. Entonces se escuchaban los Beatles, se escuchaba Elvis Presley y se escuchaba rock and roll y The Platters y mucha música de Estados Unidos y también de Francia, de Italia. Entonces tú ponías la radio y escuchabas a Charles Aznavour, a Adamo o a Rafael Acarra o a cantantes de Italia, pero no se escuchaba mucho la música nacional de cada país. Y en los países que tienen culturas más indígenas, hablemos de Ecuador, hablemos de Colombia, México, Perú o Chile mismo, las culturas indígenas eran como anónimas en la televisión y en la radio. Entonces era todo un fervor y una admiración por el extranjero y se escuchaba todo en inglés. Entonces eso es un fenómeno que ocurría en Chile y en muchos otros países de Latinoamérica. Entonces muchos músicos viajaban a Estados Unidos y podían hacer
grabar discos en Estados Unidos, y en aquella época la radio era el sistema de difusión más importante, más incluso que los periódicos, porque la televisión todavía estaba en cero. Entonces la gente en la radio escuchaba a Los Panchos cantando con Edith Gourmet, y Edith Gourmet era como una cantante norteamericana que se unió a Los Panchos. Entonces había Nat King Cole, por ejemplo, que cantaba en español y cosas así, pero era casi todo, dominaba los ritmos y la música en inglés. Casi todo venía de Estados Unidos o de Europa. Entonces hubo un vuelco a eso, y hubieron cambios políticos en Latinoamérica, ¿no? Hubieron revoluciones y hubieron diferentes cambios políticos internos, tanto en Argentina como en Chile, como en México, y poco a poco empezó a tener un lugar en la radiodifusión los compositores nacionales, los músicos nacionales, y por primera vez se escuchó música jarocha en la radio mexicana, o música de la Violeta Parra, o algunos cantos mapuches, de los indígenas mapuches del sur de Chile, como algo antropológico, arqueológico, sociológico, claro. Un fenómeno. Y claro, y en Bolivia y en Perú, y hubo un vuelco a una idea de voltear los ojos adentro de uno mismo, ¿no? Mirarnos a nosotros mismos y ver que había mucho talento, mucha creatividad, admirar nuestros talentos y admirar los músicos y los compositores y la poesía y la escritura, ¿no? Entonces estaba la literatura junto con el arte y junto con los muralistas mexicanos, fue todo un boom de eso, y yo creo que la cúspide de ese boom fue en los años 70, tal vez a principios de los 80, y todo cambió a partir de eso. Y ahora, bueno, hay una diversidad de música y que se escucha en la radio y en la televisión, y ves cosas en alemán, en inglés, no neutralidad, pero diría como un estándar, se podría decir. Claro, o como un reconocimiento de que nuestra cultura es tan válida como la cultura japonesa o la italiana o la francesa. Así que yo soy parte de esa generación de instrumentos autóctonos y a escuchar música indígena, música original, tanto de Chile como de Bolivia, como de Argentina, como de Perú. Y había una curiosidad por saber cómo era la música de Venezuela, cómo era la música de Colombia, cómo era la música mexicana o la música de Centroamérica. Entonces esa curiosidad también lo tenían los centroamericanos y los mexicanos y los colombianos, y fue como tratar de estrechar los lazos culturales, y esto no por iniciativas gubernamentales, oficiales de los gobiernos, sino que la gente misma era parte de ese movimiento, y empezaron a viajar con plata o sin plata. Habían latinoamericanos que querían conocer otros países de Latinoamérica. Eso fue un fenómeno, un cambio histórico. Un movimiento bastante interesante. De conocer nuestras raíces y conocer a nuestros hermanos. Y de alguna forma también dirías que esa música o esos inicios de música indígena todavía siguen muy arraigados en tus composiciones. Sí, en lo personal, bueno, cada músico se identifica con un género. Aquí en Toronto yo tengo amigos latinoamericanos de diferentes partes del mundo, ¿no? Hay chilenos, también mismo colombianos, conozco varios mexicanos y cubanos, y unos hacen rock, se dedican al rock, y a ellos les gustaba el rock y les sigue gustando el rock, y eran rockeros en Latinoamérica y acá también. Hay otros que eran folclóricos y se acercaron más al jazz, y ahora son músicos jazzistas. Y hay otros que eran clásicos y se convirtieron en folclóricos, y otros folclóricos se hicieron clásicos. O sea, hay muchos estilos de música, y lo bueno que aquí en Canadá cada uno tiene la libertad de crecer en su propio ambiente. Por ejemplo, si tú haces jazz, pues te empiezas a conectar con los músicos que hacen jazz, canadienses y latinoamericanos, y ya tienes tu club de jazz y vas a tocar jazz. Claro. ¿Y tú con cuál te identificas? ¿Con qué género? Yo siempre me identifiqué con la música popular y folclórica.
Entonces siempre he estado ligado al jazz y siempre he estado ligado o influenciado por el rock y por la música clásica, porque es como una base que uno viene escuchando de niño, ¿no? Uno siempre viene escuchando rock, de rock europeo o norteamericano y jazz, ¿no? Y la música clásica siempre ha estado en las escuelas secundarias en Latinoamérica. Se enseña a leer y se enseña de Chopin y Beethoven y Mozart, y vas creciendo sabiendo que existe una ópera y existe el ballet, y como una manera de decir el no a la tendencia eurocéntrica que hemos tenido siempre en Latinoamérica, ¿no? Y en Canadá también hay una tendencia eurocéntrica en la educación. Yo quise como negar un poco el aspecto clásico y el aspecto rockero, no por el hecho que sea música mala, sino que por el aspecto de que está ligado a un elemento eurocéntrico, siempre de pensar que de Europa viene lo mejor y que Europa es el centro y que Europa es lo bueno. Claro. Y lo otro son satélites tribales, marcianos, extraños, que pululan alrededor de lo que es bueno, de claro, lo que tiene calidad y de lo que siempre va a existir y lo que es eterno, que es Europa. Entonces, como una manera de decirle que no a eso, abracé más a las culturas indígenas y los instrumentos musicales indígenas, sin negar mis influencias clásicas o mis influencias europeas o mis influencias norteamericanas, porque uno va creciendo en un ambiente que es parte de tu DNA, o sea, no puedes al final negar a tu mamá y a tu papá. Son tus raíces. Claro, es parte de tus raíces, pero yo veía que en la sociedad misma esta área de la música folclórica y de raíces indígenas estaba siempre vista con un cierto grado de desprecio o de discriminación. Siempre era como el hermano menor o el primo lejano, pero nunca era un elemento central. Entonces yo en mis composiciones pues lo pongo como un elemento central. Los ritmos latinoamericanos y los instrumentos latinoamericanos. Justamente. Entonces, en vez de irme a la guitarra eléctrica, ocupo la guitarra de palo. Uh-huh. Y en vez de usar una mandolina, ocupo un charango. Y en vez de usar una flauta traversa, una trompeta o un saxofón, ocupo zampoñas, ¿no? Los sikus y quenas, y utilizo maracas e instrumentos amazónicos. Y la música puede ser un poco jazzística o moderna o experimental, pero nunca me olvido de presentar las raíces. Y es una manera de educar, yo creo, al público también. Sí, defendiendo siempre los ritmos y lo latinoamericano. Muchísimas gracias. Creo que nos diste también una noción del contexto en el que creciste, no solo musical, sino social, político, que viviste tanto en Chile como acá. Muchas gracias por darnos esa apertura. Ya son las 3:25 en este miércoles 17 de abril. ¿Sabías que mayo es el mes de la cultura? Es el mes conocido como Asian and South Asian Heritage Month aquí en Canadá. Y por motivo de esta conmemoración, así como hay el mes de la herencia latinoamericana, también lo hay para la cultura asiática. Y en este contexto quiero recordarte que la Ontario Pops Orchestra estará presentando un concierto dedicado a la cultura asiática y el South Asia también. Esto estará pasando el 24 de mayo. Mayo es este mes que te menciono. Esto estará pasando en el Glen Gold Studio en el 250 de Front Street. Te recuerdo que siempre este tipo de conciertos suelen agotarse las entradas, así que no pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia, de justamente escuchar los ritmos, la cultura, esto de la mano de la Ontario Pops Orchestra y, por supuesto, bajo la batuta del maestro Carlos Bastidas. Te invitamos a asistir a este concierto y por motivo, que ya sabes, aquí nos encanta promover este tipo de eventos, pues hoy te estamos ofreciendo un descuento, 25% de descuento en tus tickets usando el promo
el código VIVA con mayúsculas. Es V y latina VA. Y te recuerdo que puedes adquirir tus tickets en la página web que es ontariopops.com. No te lo pierdas y te recuerdo, esto podrás decir, todavía falta, todavía hay días, pero te recuerdo que se agotan las entradas, así que no lo pienses más. Retomando un poco de lo que hablamos en el bloque anterior, hoy estamos conversando con nuestro querido amigo Rodrigo Chávez, músico chileno. Ya nos estabas contando, Rodrigo, un poco, o bastante, de hecho, acerca de este background, de este contexto musical que has vivido y sobre todo, pues, de cómo has defendido también los ritmos latinoamericanos a través de tu música, tus composiciones. Y bueno, ¿qué opinas? Yo creo que sí, la música es una expresión cultural y la música latinoamericana pues también se ha convertido en una expresión pues de contar historias también de nuestras comunidades, ¿no crees? Sí, lo que pasa es que la música tiene muchos aspectos, ¿ya? Un aspecto en Canadá, en Estados Unidos y sobre todo en Europa, siempre se asocia la música como un elemento de entretención. Entonces, incluso en Canadá dices entertainment, the entertainment business. Pero en realidad la música es un arte, y como todo arte, tiene muchas facetas. Vale decir, hay piezas musicales que pueden ser aburridas, pueden ser tristes, pueden ser trágicas. Entonces, no siempre la música es, o ha sido, o debería ser para entretener. A veces sí entretiene, pero otras veces es como un canal de expresión y que puede ser de diferentes fuentes, ¿no? Entonces, no siempre la música es entretenida o no siempre la música es alegre. Claro. Tal como una persona, la gente que se saca selfies y está como imbuida en el Facebook y todo eso, siempre aparecen con caras sonrientes y con familias perfectas y con el pelo al viento y con una piel perfecta que también se la retocan con Facebook, ¿no? Con filtros. Con filtros y cosas. Entonces, siempre aparece gente perfecta y siempre alegre. O sea, nunca va a aparecer alguien deprimido o triste o enojado. Entonces, en sus peores facetas, ¿no? Claro, en cambio la música es un reflejo de la realidad de los compositores o de los que hacen la música. Ahora, si estás alegre, por supuesto, haz música alegre. Y no todos los ritmos son danzarios. O sea, hay ritmos que son para escucharlo, otros ritmos son rituales, hay ritmos que son eróticos y sexuales. Como el tango. Sí, claro, hay diferentes. Bueno, cada estilo de música representa una realidad. Entonces, no todas las realidades son iguales. Por lo tanto, todos los estilos de música presentan diferentes alternativas. Claro. Entonces, para mí la música en realidad no es música, sino es un lenguaje. Lo mismo que tú vas a tomar clases de japonés y tus amigos te dicen, oye, Ivette se metió en clases de japonés, pero después de 1 o 2 años te ven hablando a ti japonés. Y con los japoneses, si te llevas bien y escribes japonés, entonces al final no era broma, sino que realmente Ivette ahora habla japonés. Bueno, la música es igual, es un lenguaje que lo aprendes y vas creciendo con eso hasta que llega un momento en que empiezas a decir cosas, ¿no? O representar cosas. Entonces la música bien puede ser una plataforma para gente que no tiene voz y se convierte en la voz de alguien, o puede ser tu propia voz, o no, o un grupo de personas. Entonces, la música en realidad es un lenguaje, y es un lenguaje vivo. Entonces, lo mismo que un bailarín quiere decir algo con su cuerpo, y bueno, se apagan las luces, si hay una luz tenue, o amarilla, o púrpura, y el bailarín en el escenario empieza a decir cosas con su lenguaje, o la bailarina, y la gente se puede conmover con tristeza, o le puede dar pánico o alegría. Bueno, la música es el mismo intención que tiene el bailarín, pero el músico no lo sabe decir con su cuerpo. Entonces lo dice con su piano,
o con su flauta, o con su guitarra. Con sus letras. O con las letras, ya, o como se convierte en una canción. Entonces ya no es música, sino es un lenguaje, que la gente le diga música, o le diga sonido, o melodía, o algo, pero... Te comunicas a través claro, de... Oye, eso es. Aquí surge una pregunta muy importante que tengo que hacerte. Nos hablas de que habla de realidades, expresa realidades, la realidad que está viviendo el artista, el músico. Sí. Dado tu contexto, eres un inmigrante chileno viviendo en Canadá, en Toronto. Llevas, me imagino, muchos años en este camino musical. ¿Cuál es la realidad que tú quieres expresar a través de tus composiciones? Está difícil esa pregunta. Bueno, te la contestaría en 2 semanas más. Voy a pensar. Se queda ahí en el aire. Claro, lo que pasa es que uno tiene una vida interna, personal, claro, donde mi vida de pareja, donde mis amigos me influencian, o mi trabajo, ¿no? Pero a la vez uno es un ser social, ¿no? Entonces, tú ves que hay una masacre ahora, por ejemplo, allá de los palestinos, qué sé yo. Entonces tú pones la televisión, empiezas a ver las noticias, tú dices, esto es, pero está de madre esto. Entonces, como ser social, digamos, como un ciudadano del mundo, te influencia lo que está pasando en Gaza, con los palestinos, bueno. Entonces, ese es un aspecto tuyo y lo puedes decir en una canción. Y lo otro es las cosas personales mías, ¿no? Que si yo me enamoro o me atrae una mujer y la miro y ella me mira, entonces ya hay una expresión erótica o sexual o sensual en una composición, y que no tiene nada que ver con lo que está pasando con los palestinos, es como algo personal. Uh-huh. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos esos dos aspectos. O sea, a ti te ven caminando por la calle y tú eres Ivette, con todo lo que tú llevas internamente, ¿no? Tu historia, tu bagaje personal, que es tu DNA psicológico. Pero Ivette es una periodista y una persona que ha estudiado en la universidad y que se relaciona con gente y que mira las noticias y es parte de lo que pasa en el mundo. Eres, de alguna manera, eres víctima de muchas cosas que te afectan, o eres promotora de algo. Entonces, tienes varios aspectos, ¿ya? Es como que, ¿cómo se llama? La gente que tiene muchas personalidades, que son esquizofrénicos, ¿no? O bipolares, ¿no? Claro, la bipolaridad es otra cosa, múltiple. Sino que, claro, y en Toronto se da eso, no sé si es por un motivo económico o sociopolítico, pero en Toronto tú vas al banco y la chica que te atiende en el banco es muy amable y todo eso. Después vas a un concierto de rock y ves la misma chica, pero está con el pelo rojo y con cadenas y un traje de cuero y está cantando, pero sí, de madre, en un concierto rock. Y tú dices, pero si yo la conozco, ella es la chica que me abrió la cuenta del banco. Entonces, nosotros somos lo mismo. Entonces, cuando yo me expreso en mis canciones o la música que yo hago, son esas personalidades que me salen. Uno, que soy un ser social y me afecta lo que está pasando en el mundo. Claro. Pero hay otras composiciones que son bien personales, que si estoy triste, pues la composición me va a salir triste, porque así me encontraba yo en ese momento, ¿te fijas? Por ejemplo, esa canción que pusiste que se llama Landó por Bagdad. Landó es un ritmo muy antiguo, un ritmo afroperuano que trajeron los esclavos de Angola, ¿no? Y el landó, que en Angola se llamaba lundú. Y yo estaba en Windsor dando clases de percusión en Windsor y veo que en un restaurante donde yo fui a comer, toda la familia estaban llorando, mirando la televisión y lloraban. Y dije, ¿pero qué pasó? Es que están bombardeando mi ciudad, nosotros somos de Bagdad. Eran de Irak ellos, y todo el restaurante, yo por casualidad caí en un restaurante árabe, ¿no? Uh-huh. Y ellos estaban llorando, están bombardeando mi ciudad. Yo le dije, ¿pero cómo van a bombardear? Si Bagdad es una ciudad milenaria, de donde vienen los cuentos de la alfombra mágica y de Aladino. Bueno, ya no queda nada de nuestra ciudad. Los americanos han bombardeado, ya llevan 3 semanas bombardeando la ciudad. Uh-huh. Y estaba pero hecha trizas en aquel entonces. Entonces yo fui y corrí a mi cuarto, porque yo estaba por varios días en Windsor,
y escribí esta canción, el Landó por Bagdad, donde dice, la puerta se cerró con arena y dunas, bella ciudad de Bagdad, ya no tiene sol ni luna. Wow. Entonces yo decía, como una ciudad tan histórica, ¿no? Donde viene Babilonia, Fenicia, todas esas culturas mesopotámicas, ¿no? Que el centro era Bagdad, pues lo bombardearon y lo hicieron trizas. Y los soldados, algunos soldados lo vieron robándose cosas así antiguas, esculturas de los museos. Y se lo echaron en sus mochilas y se los robaron para Estados Unidos. Y eso fue el bombardeo de Bagdad. Y después mataron al líder que tenían, ¿no? Al Saddam Hussein, lo colgaron. Y yo estaba justo con una familia iraquí. Yo iba a comer todos los días a ese restaurante. Wow. Porque la escuela donde yo enseñaba estaba a cuadras de ahí, pero yo no me imaginaba, en realidad ni había visto las noticias, ¿no? Que estaban bombardeando Bagdad. Y lo bombardearon. Qué interesante historia la que nos cuentas, de cómo creaste esta canción. Sí, claro. Bueno, la creé con un ritmo latinoamericano, porque yo no soy árabe. Sí. Pero igual Lo adaptaste de alguna forma. Sí, claro, y la letra está en castellano y se llama Landó por Bagdad. Es esta justo la que acabamos de escuchar, Sí. pero la repito, mira. Claro. Justo esa. Sí, Mesopotamia, inerte, de ti ya no queda nada. Y bueno, y de la Mesopotamia viene el sistema numeral que tenemos. Ellos tenían un sistema en base a 60, al número 60, y por eso que vienen los 60 minutos, 360 días del año, y todo está dividido en 12, ¿no? Y viene de la de Mesopotamia. Okay. Entonces, de lo que era entre el río Tigres y Éufrates, ¿no? Y el centro era la ciudad de Bagdad. Y pues bueno, la bombardearon. Esto hace años atrás que lo escribí, y uno como músico puede expresar cosas no solamente de la muerte de tu mamá o de si te enamoras y le haces una canción a tu amor, sino que también tú puedes conmover de algo que está pasando, ¿no? Claro, concuerdo totalmente contigo. Es como yo lo entiendo y como me lo has platicado, es lo que pasa en el mundo y también el cómo percibes el mundo, ¿cierto? Lo que eres tú, claro. lo vas a también, la manera en la que percibes lo que está pasando. Sí, y es justo lo que nos estás diciendo. Sí, lo hacen los poetas, agarran una hoja o una servilleta de papel y el poeta empieza a decir cosas, lo que le sale del alma. Claro. Ahora, y los bailarines pues lo hacen con su cuerpo. Totalmente. Ellos lo dicen con su cuerpo. Yo no lo puedo decir con mi cuerpo. No soy ni bailarín ni nada, pero en la música yo lo puedo decir. Claro, es un lenguaje. Lo hemos presenciado y es de verdad fascinante. Quiero todavía preguntarte acerca del papel que has tenido pues en la educación musical aquí en Escuelas de Ontario, que también me parece algo muy digno de que nos platiques. Pero vámonos a escuchar una canción. Antes de eso, quiero que por favor nos invites al evento que vas a tener este fin de semana. Cuéntanos. Bueno, el domingo 21 de este mes, el 21 de abril, a las 6 de la tarde, están todos invitados. Voy a presentar algunas de mis nuevas composiciones. ¿Va a ser primera vez que las presentas al público? Algunas van a ser composiciones antiguas, pero otras son nuevas que he hecho. Nuevitas, ok. Y va a ser a las 6 de la tarde en el Basement 254, se llama Basement 254. Exacto. Y eso está en College con Lansdowne, casi en la esquina de College con Lansdowne, y lo voy a presentar con el legendario grupo Sicuris. Wow. Sicuris significa la persona que toca el sikus, y el sikus es la zampoña. En castellano se dice zampoña, que es la flauta de pan de Sudamérica, ¿no? De Bolivia, de Perú, del norte de Chile, del norte de Argentina. Ahora es como un instrumento bien universal, porque me he enterado que en Colombia, en Venezuela e incluso en México hay muchos grupos que tocan con esas mismas instrumentaciones, con charango y con quenas. Y entonces el grupo Sicuris va a presentar las composiciones mías. ¿A qué hora es eso? Y eso a las 6 de la tarde, y es un día domingo, entonces va a ser como de 6 a 9:30 y ya.
Lindísimo. Y vamos a hacer también música peruana, música boliviana, música ecuatoriana, de todo un poco. Y hay una invitada especial que es una amiga griega. Y la griega la invité para que cante algunas canciones griegas. Es una cantante bellísima. Y me gusta el hecho de invitar a alguien de una cultura que no es la cultura latina. Okay. Para romper un poco el estigma de que los latinos son como del folclore, ¿no? Claro, o del gueto. Vale decir, si somos todos ecuatorianos, pues hacemos música ecuatoriana y los invitados van a ser todos ecuatorianos. Y si somos todos chilenos, vamos a ser solo para chilenos y se va a hacer música chilena y la comida será chilena. Entonces yo invito a mi amiga Dimitra Kagermanidis, y ella hace música folclórica griega, y que haga unas 2 canciones, ¿no? Es una cantante bellísima y las canciones son muy poéticas, y es bueno que los griegos conozcan el folclore de los latinos, y es bueno que los latinos conozcan la música griega, ya que estamos Buenísimo. En Toronto. Pues que viva la diversidad. Que viva el mix. Claro, claro. De esa es la multiculturalidad de la que tanto hablamos. Hay que romper las reglas. Y las barreras y las fronteras y sí. todo. Muy bien, 21 de abril este domingo, 6 p.m., ya lo decía Rodrigo, en el Basement 254. No se lo pueden perder, va a estar ahí tocando, ya nos lo decía, temas antiguos, pero también temas nuevos. Estaremos ansiosos, espero verte por allá, Rodrigo. Sí, tienes que venir, pues. Claro, no, totalmente. Esto es Buenas Tardes Canadá. Hoy tuvimos una charla de lo más interesante, de lo más enriquecedora con nuestro querido Rodrigo Chávez. Y el tiempo se nos fue volando, Rodrigo. Yo quería todavía preguntarte muchísimas cosas más, pero desafortunadamente el tiempo vuela, pero lo aprovechamos bastante bien. Ya hicimos esta invitación. Recordando un poco, recapitulando, nos acaba de hacer una llamada, un radio escucha, al cual le agradecemos. Pedro, muchas gracias por comunicarse, por saludar y por hacerse presente. Es lo que personalmente me llena, que ustedes estén escuchándonos, sintonizándonos y llevándose algo de esta conversación. Les recuerdo que si quieren revivir esta entrevista, va a estar publicada muy pronto en nuestra canal de YouTube en Hispanic Canadian Arts and Cultural Association. Ahí lo van a poder encontrar en próximos días, pero también ahí está la invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales. Se pueden enterar de eventos, actividades, talleres, hay muchísimo pasando en la comunidad. Y los invito a que se vayan al Facebook, al Instagram y también que nos visiten en nuestro canal de YouTube. Hay mucho contenido, mucho, así que no se olviden. Rodrigo, ahora sí, muchísimas gracias por haber venido. Yo sé que ya me decías, no soy muy de entrevistas y no soy muy de farándula. Muchísimas gracias por haberte dado el tiempo y el espacio de compartir con nosotros tanto. Y de verdad que qué buen rato pasamos. Muy amable, Ivette, muchas gracias por esta oportunidad y de llegar a la comunidad hispana, que es bien importante, porque los hispanos o los hispanohablantes estamos por todos lados, ¿no? En todos los lugares de Toronto y en las afueras de Toronto, y la radio es un elemento fundamental, sigue siéndolo después de años. Y pienso que es una labor muy linda la que hacen ustedes de integrar, unir, unificar y de compartir nuestra cultura. Eso es maravilloso. Yo trato de hacerlo también en mis clases que hago cotidianamente. Yo enseño percusión en los high school, ¿no? En las escuelas, y trato de llevar esa misma semilla, plantar esa semilla de dejar algo de la cultura latinoamericana y de que haya respeto y admiración por lo que tenemos en Latinoamérica, que es muy rico, muy grande. Y sobre todo un gran papel, un gran rol en prevalecer, y que también ya mejor ejemplo no encuentro, o sea, que tú lo compartes, no es exclusivo solo de Latinoamérica, si lo compartimos con más culturas, creo que también es muy bien recibido. Sí, ¿no? Hay que abrirse de la comunidad hacia afuera. Me encanta esto. Compártenos, dinos, cuéntanos, exprésanos un último mensaje, un último mensaje por hoy.
aquí a la comunidad que te está escuchando, algo que quieras compartir. Bueno, el mensaje es lo que a nosotros siempre nos divide a los latinoamericanos, que hay más diferencias que similitudes. Tenemos un lenguaje en común que es el español. De alguna manera discriminamos al indígena, discriminamos al negro, discriminamos a los brasileros porque hablan portugués, y hay que romper esas barreras. No discriminar a la mujer, al indígena, a ver cómo sienten las minorías y cómo se siente el más pobre, el más oprimido, y estar de parte de ellos, porque al final nosotros somos ellos. Entonces, un no a la discriminación, un no a la separación, tratar de unificar, integrar, compartir. Y si eres mexicana, pues prueba la comida de Colombia, de Perú, de Chile, y si eres chileno, prueba la comida de México y la de Guatemala y la de Colombia, y si eres brasilero, prueba la comida del vecino, y aprender de nuestros hermanos, porque de esa manera podemos crecer. Es cierto, comparto totalmente el mensaje. Otra vez, muchísimas gracias por haber venido, fue todo un placer, de verdad. Gracias, Rodrigo. Un abrazo a toda la comunidad. Abrazo. Y gracias a ti que nos sintonizaste el día de hoy. Espero que te hayas llevado algo de esta charla. Personalmente, bueno, por supuesto que me voy totalmente con una visión muy distinta. Nos vemos la próxima semana, nos vemos el próximo miércoles con una nueva entrevista, nuevo invitado, pero con la misma energía, con el mismo entusiasmo, alegría, te voy a estar recibiendo. Tenemos una cita el próximo miércoles. Por ahora me despido, pero que sigas teniendo una excelente tarde. Te invito a quedarte en la transmisión de CHH 1610 AM. Esto es Buenas Tardes Canadá y yo soy Ivette Hernández. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue Buenas Tardes Canadá, una producción de Hispanic Canadian Arts and Cultural Association.